Y bueno, pues nada, bienvenidos todos, gracias por venir, una hora así un poco intempestiva, y gracias a Dan Cabello por querer darnos esta charla. A Dan que le conozco desde el 2001, que fue la primera escuela que se hizo en España de información cuántica. Mucha de la gente que ahora está consagrada aquí estaba haciendo sus primeros pinitos, algunos ya eran, pero bueno, estábamos aquí presentes en esta sala, hicimos alguna sesión y justo se nos cayeron las Torres Gemelas. Estábamos ahí, nos acordamos todos de aquello. Pero bueno, dejando aparte de aquello, pues hay mucha gente que estaba aquí de estudiante y que ahora son personas que están colocadísimos todos. Y nada, bueno, Adán es una persona que estudió en Madrid, en la Complutense, ¿vale? Y es profesor en la Universidad de Sevilla. Siempre ha sido un poquito lobo solitario, ¿no? O sea, en cuanto a, bueno, ha tenido sus colaboraciones, pero ahí en Sevilla está en la Escuela de Ingeniería, ¿no? Y bueno, pues es una persona muy preocupada por los fundamentos, las cuestiones son más fundamentales. Y hoy nos va a hablar de cosas muy interesantes sobre las desigualdades de Bell. Esto se ve. Buenas tardes. Adelante. Gracias por venir. Gracias, Javier, por la invitación y por la presentación. Hoy voy a contar por primera vez una cosa que no está publicada. Es el resultado de una colaboración con Carlos Vieira y Ravishankar Ramanathan, ambos en la Universidad de Hong Kong. ¿No? Es un resultado, creo, muy sorprendente, muy importante, y como me ha pedido Javier, voy a tratar de ser didáctico. Probablemente voy a contar cosas que habéis oído muchas veces, pero creo que voy a contar una cosa que no habéis oído nunca ni habéis esperado que nadie os contestase nunca. La historia trata de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una teoría diferente a otras teorías físicas y en particular hace solo predicciones sobre probabilidades de resultados en medidas, la primera característica especial, y sugiere que hay un límite fundamental a la predictabilidad simultánea de magnitudes como velocidad y número. Esto es 1926 y esto es un problema para la mayoría de los físicos de la época, empezando por Albert Einstein, que ya en 1926 dice la famosa frase: la mecánica cuántica es realmente impresionante, pero una voz interior me dice que no es todavía la verdad. La teoría nos dice muchas cosas, pero no nos acerca a los secretos del viejo. Y en cualquier caso estoy convencido que él no juega a los dados. Famosa frase ya pronunciada en 1926, que es justo cuando sale el artículo de Max Born con la interpretación probabilística de la mecánica cuántica. Max Born era amigo íntimo de Albert Einstein. ¿No? En 1927 se celebra la conferencia Solvay sobre electrones y fotones, y el debate fundamental se centra en torno a la mecánica cuántica. Y esencialmente hay dos bandos, dos posturas. Por un lado están Einstein, Schrödinger y de Broglie, y por otro lado Pauli, Heisenberg, Born y Bohr. Los primeros defienden que posición y momento deben tener valores bien definidos en una teoría más profunda, no probabilística, a descubrir. Y consideran que el estado cuántico es una descripción incompleta que debe ser suplementada con lo que empiezan a llamarse variables ocultas. ¿No?
En el otro lado están los jóvenes y Niels Bohr, que defienden que la mecánica cuántica que conocen por entonces ya proporciona un marco completo para la física y son manifiestamente escépticos ante la posibilidad de complementar la teoría. Esa discusión, esta diferencia de pareceres, se prolonga durante muchos años hasta que en 1935 Einstein cree encontrar el argumento definitivo para demostrar que la mecánica cuántica no puede ser la teoría última, una teoría completa. Esto es un artículo que sale en el New York Times en mayo de 1935. Es un gran titular. Einstein ataca la teoría cuántica. El científico y dos de sus colegas, que son Boris Podolsky y Nathan Rosen, creen que la teoría es correcta, pero no es completa. Y a continuación viene un artículo de prensa sorprendentemente fiel al artículo publicado la semana siguiente en Physical Review, sorprendentemente fiel porque básicamente lo escribió Boris Podolsky. Luego esto le enfadó mucho a Einstein, pero es lo que sucede. Pero, en un cierto sentido, el New York Times va a estar presente en esta historia. Esta es la primera aparición del New York Times en 1935. ¿Cuál es ese argumento y cuál es el contenido de este artículo que es el más citado de Albert Einstein? Bueno, para explicarlo, siempre lo mejor es ir a un ejemplo que está en un libro de texto que escribió en 1951 David Bohm, que en lugar de usar variables continuas, como en el artículo original, usa un sistema de variables discretas, que es el que a la postre se ha inspirado los experimentos de los que vamos a hablar enseguida. La situación es descrita en la figura. Tenéis una fuente central que emite dos átomos de spin medio, ¿vale? Fruto presumiblemente de la desintegración de una molécula. Uno de los átomos viaja hacia la derecha. Ahí tenéis un observador que vamos a llamar Alicia, que tiene un Stern-Gerlach, un imán inhomogéneo que puede orientar en una cierta dirección. El otro átomo viaja hacia la derecha de la pantalla, donde hay un segundo observador, Bob, que tiene otro Stern-Gerlach similar. Debido a la conservación del spin, sucede que si Alicia elige orientar su imán en una cierta dirección, vamos a llamarla la dirección A, y Bob elige esa misma dirección, orientar su imán en esa misma dirección, entonces la predicción es que lo que van a observar son resultados opuestos. El imán lo que hace es deflecta el átomo o bien hacia arriba o bien hacia abajo. Entonces lo que estoy diciendo es que si Alicia observa que el átomo ha caído en una pantalla, entre una pantalla en la parte de arriba, entonces Bob está observando lo contrario. Entonces, dicen, bueno, si Alicia y Bob eligen la misma dirección A, Alicia, leyendo el resultado de su experimento, puede predecir con certeza el resultado del experimento de Bob. ¿No? Y hasta ahí no hay ningún problema. ¿No? Pero el asunto es que esto mismo vale para cualquier dirección, para la dirección A o para una dirección B, que puede ser ortogonal. Y aquí es donde viene el problema, porque según Einstein y sus colegas, los resultados de hacia dónde va el átomo deben estar de alguna manera codificados, predeterminados en el átomo, sea cual sea la orientación
que decidan poner. Porque si Alicia mide A y Bob mide A, van a obtener resultados opuestos, pero si Alicia mide B y Bob mide B, también van a obtener resultados opuestos. Es decir, su razonamiento es que el resultado de Bob siempre lo puede predecir con certeza Alicia mirando su propio experimento. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que en mecánica cuántica no puedes tener un sistema que tenga resultados bien definidos simultáneamente para dos direcciones perpendiculares. O preparas un sistema de manera que conoces con certeza el resultado en la dirección A, o preparas para conocer con certeza en la dirección B. Pero no puedes preparar ningún estado cuántico para predecir con certeza ambas direcciones. Entonces, según Einstein, Podolsky y Rosen, la mecánica cuántica no proporciona una descripción completa de la realidad física. ¿Alguna pregunta? Todo está claro, lo habéis visto muchas veces. Porque ¿cuál es la idea subyacente? Bohr, ante este experimento, dijo, bueno, en la realidad cuando Alicia mide A y no mide B. Alicia solo puede predecir una cosa, no puede predecir simultáneamente A y B. Pero Einstein contesta, ya, pero la realidad, lo que sucede en el experimento de Bob, no puede depender de qué decida medir Alicia, A o B. Porque en principio podemos hacer que Alicia y Bob estén arbitrariamente separados y que la luz no tenga tiempo ni siquiera de influir, la decisión de qué mide Alicia A o B, tenga tiempo de influir o de llegar esa información al laboratorio de Bob, ¿no? Entonces, en una carta posterior al artículo, a Max Born, Einstein, que ya en el año 47 luce más viejecito, dice, no puedo pensar seriamente, creer seriamente en la mecánica cuántica, porque la teoría no puede reconciliarse con la idea de que la física debe representar la realidad en el espacio y en el tiempo, libre de acciones fantasmales a distancia, spooky actions a distancia. Subrayo esto. Aquí Einstein, 1947, ya ve que existe la posibilidad lógica de que esta información se transmita superlumínicamente de A y B. ¿No? Eso le repugna, pero es el primero de darse cuenta que ahí podría suceder. Toma una decisión Alicia de medida A cuasi instantáneamente, vamos a suponer instantáneamente, si es que eso tiene algún sentido, esta decisión afecta al experimento de Bohr y viceversa. Es una posibilidad que repugna a Einstein, pero que considera que puede suceder. Y en esta época se obsesiona con esa idea. Dice, ¿por qué le repugna? ¿Qué es lo que realmente existe en B? Eso no puede depender de qué tipo de medidas se hace en A. ¿No? En definitiva, la realidad física en B no puede sufrir un cambio repentino como resultado de una medida en A. Eso es lo que a él no le cuadra. Muy bien. La misma persona, David Bohm, que en 1951 escribe un libro de texto de mecánica cuántica, precisamente porque no queda muy a gusto, se pregunta si se puede construir una versión alternativa, una teoría que haga las mismas predicciones de la mecánica cuántica, pero con variables ocultas. Y encuentra una versión alternativa, que es lo que se llama hoy en día la mecánica bohmiana, una teoría en términos de variables ocultas. Esta teoría es esencialmente igual a una teoría que propuso Louis de Broglie en el famoso congreso de Solvay en Bruselas en 1927, ¿eh? Y que fue apaleada por Pauli. Y el motivo es, bueno, para que entendáis
Es una teoría donde las partículas son canicas, ¿vale? Los átomos son canicas y están guiados por un potencial que se calcula cuando uno conoce la función de onda de una partícula respecto a un determinado problema. Ese potencial se llama el potencial cuántico. Lo que sucede es que este potencial cuántico cambia instantáneamente en todos los puntos del universo. Es decir, la decisión de Alicia, en el experimento del que hablábamos antes, de medir A o B, se traduce en que el potencial cuántico se altera instantáneamente en todos los puntos del universo. Entonces es un ejemplo de lo que Einstein ya se olía en el año 47. Lo que es físicamente real en B sufre un cambio repentino como resultado de una decisión en A. Muy bien. ¿Cómo percibía la comunidad la preocupación de Einstein sobre la posibilidad de completar la mecánica cuántica con variables ocultas? Pues pensaban que Einstein estaba viejo, y realmente ya estaba viejo. Entonces, esto es una carta de Wolfgang Pauli a Max Born del año 54. La foto de arriba sí es Einstein en 1954. Pensad que Einstein fallece el año siguiente. La foto de abajo es muy anterior, ¿eh? Pero dice, aquí empieza a matizar Pauli que lo que le preocupa a Einstein no es tanto el determinismo como el realismo, ¿eh? Pero dice, uno no debe estrujarse el cerebro con el problema de si algo sobre lo que uno no puede saber nada existe. De la misma manera que uno no debe estrujarse el cerebro sobre cuántos ángeles se pueden sentar en la punta de una aguja. ¿Vale? Pero me parece a mí, dice Pauli con su habitual famoso tacto, que las cuestiones, las preocupaciones de Einstein de un tiempo a esta parte son siempre de este tipo. Esto ya es 1954. Esto es como veía la comunidad el problema de las variables ocultas. Y no se había avanzado mucho porque si uno toma el artículo más famoso del Born del año 26, ahí ya dice, no tenemos razones para pensar que existen propiedades internas del átomo que condicionen un resultado concreto. Aquí está hablando de colisiones, pero en general de una interacción. ¿Vale? Si existe o no existe eso, es más bien, esto es lo que quiere, una cuestión filosófica, sobre la cual los argumentos físicos únicamente no pueden ser decisivos. Esta es la visión que se tenía desde 1926 hasta 1964 sobre si existe una teoría más profunda que la mecánica cuántica. ¿No? Esto cambia en 1964. John Bell convierte lo que se pensaba que era una cuestión filosófica o metafísica en un experimento que puede contestar esta pregunta, al menos de forma parcial. ¿No? El trabajo de Bell se resume en que es una demostración de que no existe ningún modelo de variables ocultas satisfaciendo una serie de hipótesis adicionales que reproduzca determinadas predicciones de la mecánica cuántica. Fácil. La demostración o estas predicciones de la mecánica cuántica se refieren a una variante del experimento original de Einstein-Podolsky. Tenéis de nuevo una fuente que emite pares de partículas, tenéis de nuevo Alicia y Bob, cada uno de ellos haciendo, en este caso, dos experimentos posibles. Los experimentos de Alicia los vamos a llamar A mayúscula y A minúscula, y los de Bob B mayúscula y B minúscula. Los experimentos, cada uno de ellos puede tener dos resultados que vamos a llamar +1 o -1. Entonces Alicia puede elegir entre A
mayúscula y minúscula, Bob lo mismo. Ese símbolo representa el valor medio del producto de los resultados cuando disparáis dos partículas. Lo hacéis muchas veces, calculáis eso. Entonces, lo que demuestra Bell, o para ser más preciso en este caso, Clauser-Holt, Simon y Holt en 1969, es que ningún modelo de variables ocultas que satisfaga una serie de hipótesis, que voy a detallar enseguida, debe satisfacer esa desigualdad, que es lo que se llama la desigualdad de Bell. Pero en mecánica cuántica uno puede encontrar casos, un sistema de 2 qubits en un estado máximamente entrelazado, medidas locales perfectamente proyectivas y sencillitas, en la que esa desigualdad se viola. Esto es lo que se llama la violación, la desigualdad de Clauser-Holt, Simon y Holt. Muy bien. Entramos en materia. ¿Cuáles son esas hipótesis? Porque, ¿qué significa? Bueno, ya sabéis la historia, esto se propone en 1964, nadie hace mucho caso, en 1972 John Clauser decide hacer un experimento para ver qué es lo que pasa y encuentra la violación predicha de la mecánica cuántica. Feynman se acerca y le dice: John, estás malgastando el dinero del contribuyente norteamericano. Esa es la pura verdad. Feynman agresivamente, también en su estilo siempre con mucho tacto, a un chaval le dice: estás perdiendo tu tiempo. Bien, pero vamos a la parte técnica que es lo importante. Porque, bueno, sabéis que finalmente el año pasado a Clauser le dieron el premio Nobel de Física. Bueno, pues, la historia sigue porque otro chaval vio que podía mejorar los experimentos de Clauser 10 años después, Alain Aspect en París, hizo 3 experimentos. También todos sus colegas le decían: esto es una pérdida de tiempo. También le han dado el premio Nobel. Y luego también se lo han dado a Anton Zeilinger, porque esos experimentos se podían mejorar en el sentido de que tenían lujos, no se detectaban todas las partículas, no estaban suficientemente separados para garantizar que la luz no podía influir a Alicia y a Bob. Pues todo eso se fue corrigiendo y los 3 el año pasado recibieron el premio Nobel. Las desigualdades de Bell no solo las viola la mecánica cuántica, sino que las viola el universo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es de lo que trata esta charla. Bueno, significa matemáticamente que alguna de las hipótesis del teorema falla en el universo. Hipótesis número 1. Existen variables ocultas. Existe un modelo de variables ocultas que asigna a cada par de partículas un estado de variables ocultas, lambda, y unas correspondientes densidades de probabilidad, de manera que... tengo que explicar la notación. Esta es la probabilidad P, A, B, X, Y, es la probabilidad de cuando Alicia mide X y Bob mide Y, Alicia encuentra A y Bob encuentra B. En el experimento de Bell, X e Y toman 2 valores posibles y A y B toman 2 valores posibles. Esto genera 4 distribuciones de probabilidad y eso es lo que se llama una correlación. En un modelo de variables ocultas, cada una de esas distribuciones de probabilidad se debe poder reproducir como dice la ecuación. Sencillo. Esa es la primera hipótesis. Ni siquiera es la primera, es la hipótesis 0. Quiero decir, mucha gente no la considera. Vamos con la primera hipótesis que hace el modelo, que es independencia de las medidas. Para cualquier par de partículas, la elección de qué medidas hacen Alicia y Bob no está correlacionada con el estado de variables ocultas. ¿De acuerdo? Una hipótesis razonable.
Eso es expresa como la ecuación 3, usando el teorema de Bayes como la ecuación 4. Es decir, esta hipótesis implica que el conocimiento de qué medidas se hacen no da información sobre la variable oculta y viceversa. La variable oculta no sabe anticipadamente qué van a medir Alicia y Bob. ¿Cómo se justifica esto? Bueno, típicamente se motiva esta hipótesis diciendo que creemos que Alicia y Bob tienen libre albedrío para decidir qué miden. ¿Estamos? ¿Cómo se pone en duda esta hipótesis? Pues diciendo, oye, ¿y si no tienen pleno libre albedrío? Creen tener, pero en la práctica, una de cada 100 decisiones que toman está de alguna manera inducida por las variables ocultas. Esto suena muy raro, hasta que uno hace cálculos de cuánto hace falta que las variables ocultas influyan sobre Alicia y Bob para reproducir la mecánica cuántica. Salen números muy chiquititos y eso ha animado a mucha gente a considerar esto seriamente. Otro fuente de criticismo sobre por qué esta hipótesis quizá no es tan razonable es, bueno, estamos suponiendo que hay un orden causal. En particular, estamos suponiendo que el futuro no influye al pasado. Pero eso puede ser una ficción. Podemos creer macroscópicamente que eso sucede, pero igual, en el tejido del universo, esto no sucede exactamente. Quiero incidir en que, desde un punto de vista lógico, esto es importante. ¿Esta hipótesis es más fuerte que la de realismo o es equivalente? Estoy desbrozando la hipótesis de realismo en su expresión matemáticamente más fina, según los cánones. Todavía no he terminado. Pero un poco, no quiero apartarme de... Esto, digamos, esto es lo que está aceptado como las hipótesis tras el teorema de Bell. Hipótesis 0, hipótesis 1, y ahora viene una hipótesis siguiente. En conjunto, lo que se llama realismo local, pero matemáticamente estamos hablando de esto. Y estoy, a propósito, siendo lo más fino que se puede ser. Siguiente hipótesis, tal como aparecía en los artículos originales, en esta condición de factorizabilidad local, dice que existen funciones de probabilidad. Una de ellas, la probabilidad de que Alicia obtenga A cuando mide X, que es independiente de qué mide Bob. Y otra similar, de manera que cada una de las distribuciones de probabilidad conjuntas se puede factorizar así. Así aparecían los artículos originales. Un estudiante, de nuevo, en su tesis doctoral, dijo, bueno, esto en realidad esconde dos hipótesis. Es la conjunción de dos hipótesis. Este es John Jarrett, y estas hipótesis en la nomenclatura moderna se llaman Parameter Independence y Outcome Independence. La primera dice que la probabilidad de Alicia obteniendo A cuando Alicia mide X y Bob mide Y es independiente de Y. Y lo mismo para Bob. La segunda dice que la probabilidad de A dado X, Y y B es el resultado de Bob, es independiente de B. Y lo mismo para Bob. Estas son las matemáticas puras y duras. Si queréis interpretarlo de alguna manera, el resumen de las 4 hipótesis es: primero, hay variables ocultas, la hipótesis 0. Segundo, measurement independence, las variables ocultas no pueden controlar o no están correlacionados con las decisiones de qué medida se hacen. Segunda hipótesis, las variables ocultas no pueden transmitir instantáneamente las decisiones de qué medida se ha hecho. Mientras que 2b es las variables ocultas no pueden transmitir instantáneamente
los resultados de las medidas que se han hecho. Desde el punto de vista lógico, la violación de las desigualdades de Bell implica que al menos una de estas no se cumple en el universo. La teoría de Bohm violaría 2A. La teoría de Bohm viola 2A. Exactamente viola 2A. Y viola 2A de una forma muy especial, que es lo que va a ser importante, de forma absoluta. En la teoría de Bohm, insisto, no es que las medidas 2A es cuando Alicia toma una decisión, porque en Bohm sí hay en principio libre albedrío, toma una decisión, esa decisión instantáneamente afecta a todo el universo, se comunica a todo el universo. O sea, la viola de una forma muy fuerte. Bien. En un lenguaje más coloquial, porque esto va a ser importante para entender lo que hay de nuevo hoy. Las hipótesis se pueden formular, la primera diciendo, bueno, existe el free will, creemos que existe un free will absoluto, y creemos que no existen influencias del futuro al pasado. De forma absoluta. Creemos que no hay lo que Einstein llamaba acciones fantasmales a distancia. Y la última dice que creemos que no existe comunicación instantánea de los resultados a otros puntos del universo. ¿Vale? Todo esto está muy bien. Y ahora la pregunta que tenéis que hacer a vuestros profesores, amigos y colegas es esta. Muy bien. Vamos al laboratorio, hacemos el experimento, se violan las desigualdades de Bell. ¿Eso qué significa? Desde un punto de vista lógico, significa que al menos una de las 4 falla. Ya, muy bien. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué es lo que falla en el universo? Para entender cómo funciona el universo, es importantísimo entender. Típicamente se vende la violación de las desigualdades de Bell como un triunfo de Niels Bohr sobre Albert Einstein. Bueno, ¿por qué? ¿Alguien me sabe decir por qué? ¿En qué sentido Bohr tenía razón y Einstein estaba equivocado? Más allá de porque se cumple la mecánica cuántica. Sí, pero ¿por qué? Bien, es una respuesta que nos ha conformado, a mí me ha conformado. Es la respuesta que tenía en la sangre, vamos a decir, Heisenberg y Bohr. Es que la teoría es tan bonita, tan completa, tan consistente, pero eso es un argumento estético. ¿Cuál es el significado físico de la violación de las desigualdades de Bell? ¿Qué significa? ¿Cuál de las 4 hipótesis anteriores no se cumple en el universo? Desde un punto de vista lógico, puedes decir, bueno, sí, hay varias ocultas, pero tiene la posibilidad de comunicar los resultados instantáneamente, o tiene la posibilidad de comunicar las decisiones sobre las medidas instantáneamente, o tú crees tener libre albedrío, pero en realidad no tanto, o quizá no hay variables ocultas porque es todo muy consistente sin variables ocultas. Podrían no verificarse varias. Podrían no verificar, eso, al menos una. ¿Vale? Podrían ser una conjunción de varias que fallen. ¿Vale? Y entonces vamos a los argumentos estéticos, por un lado. Y luego, por otro lado, a las reflexiones de tipo histórico. Este es, por ejemplo, David Mermin, que hizo el siguiente experimento hace muchos años, en los años 80. Preguntó a un catedrático de Princeton, que siempre ha estado en el anónimo, en el anonimato, cómo creía que Einstein habría reaccionado al teorema de Bell. Y este catedrático anónimo dice, Einstein se habría ido a su casa y habría pensado en ello durante varias semanas. No puedo imaginarme qué habría dicho, pero lo habría encontrado extremadamente interesante. Y estoy seguro que Einstein habría estado muy, muy preocupado
con el teorema de Bell. Es que cualquiera que no esté preocupado con el teorema de Bell debe tener rocks in his head. ¿No? Bueno, pero después de muchos años, finalmente, una de estas personas le dieron el premio Nobel de Física. Va a hacer un año ahora. ¿No? Y cuando estas personas recogieron, bueno, antes de recoger el premio Nobel, es obligatorio que den una charla explicando sus contribuciones, todo. ¿Vale? Y en esa charla, presumiblemente, estas personas han contestado a la pregunta de, bueno, ¿qué significa esto? Y efectivamente, si vais, esto fue el 12 de diciembre del año pasado, y si vais a internet podéis ver estas charlas. ¿Vale? ¿Cuál es el significado físico de la violación de las desigualdades? El primero en hablar, por orden alfabético, fue Allen Speck. Dice, tenemos que aceptar el hecho de que cuando hacemos algo en el primer sistema, instantáneamente hace reaccionar el segundo sistema. Alto y claro. Un galardonado con el premio Nobel de Física. Y está muy bien porque esto es exactamente lo que les gusta escuchar a los periodistas. Y es aquí donde invoco el titular de New York Times justo después de que se publicó el primer experimento llamado Loophole Free. Perdón, señor Einstein. Un estudio cuántico sugiere que las acciones fantasmales son reales. Lo único que le salva es el sugiere. Pero eso es el New York Times, no cualquier medio. ¿No? Lo bonito de esta historia es que los otros dos galardonados, en lugar de decir eso, dijeron lo siguiente. John Clauser, que lleva más tiempo en este planeta pensando en esto que nadie, dijo, estoy todavía a día de hoy completamente confuso sobre qué demonios va la mecánica cuántica. ¿Vale? Y haciendo un poco una broma, una persona que ha dedicado toda su vida a algo, le dan el premio Nobel por eso y manifiesta que todavía está confuso y que no ha entendido, no creo que sea una persona que pueda opinar sobre el cambio climático, como John Clauser está haciendo recientemente. Así que cuando John Clauser habla de cambio climático, porque esto realmente es un ejercicio de sinceridad. Y Anton Zeilinger, también muy sincero, todavía tengo la esperanza de estar vivo cuando alguien encuentre la respuesta. ¿Vale? Entonces vamos a tomarnos esto como un reto. Anton está todavía vivo, está bien, está en tour, ha estado en España la semana pasada. ¿No? Entonces, ¿podemos dar la respuesta a esto? ¿Podemos dar la respuesta? ¿Qué podemos hacer? Adiós, guión del clavo. ¿Y esto por qué? Vamos a ver. Abner Simony, que por cierto fue estuvo el coautor de Closure for Simony Holt, en 1990 volvió a decidir una de las tres hipótesis, measurement independence, outcome independence o parameter independence, debe ser falsa. Y es importante identificar cuál es falsa. O yo no sé contar, o creo que se olvidó de algo. ¿Cómo que tres? Hay una hipótesis cero también que puede ser falsa. ¿Vale? Porque no es measurement independence, es hidden variables con measurement independence. No es outcome independence, es hidden variables con outcome independence, etc. Pero esto lo llamo el sueño de Simony. Y ante este sueño, ¿cuál es la reacción de la comunidad? He puesto este ejemplo, pero me gusta mucho. La decisión de cuál de ellas es falsa no puede tomarse simplemente con argumentos físicos. Lo que hace falta es un juicio metafísico. O estético. Lo llamamos... He oído dos opiniones
Solo, ¿ya habéis hablado? La mecánica cuántica es completa, luego no existen variables ocultas, Aspect tenía razón, no existen spooky actions at distance. Esto está muy bien para el bar, pero estamos en una facultad de física. La cuestión es, científicamente, ¿qué podemos hacer? Si podemos hacer algo. Porque como dijo alguien el otro día, quizá ha llegado el momento de la metafísica. Quizá estamos tocando. Siempre nos dicen, bueno, hay cuestiones que la ciencia no puede responder. Bueno, primero hay que investigar si puede o no puede. Eso de prejuzgar qué puede y qué no puede responder la ciencia puede ser precipitado. Yo solo digo lo siguiente. Entre 1926 y 1964, la cuestión de si existía una teoría más profunda que la mecánica cuántica era una cuestión filosófica. La física no podía resolverla y era equivalente al problema de si algo sobre lo que no podemos saber nada existe o no. En 1964, John Bell la transformó en una cuestión parcialmente resoluble mediante un experimento. Y digo parcialmente porque los experimentos que se han hecho entre 1972 y este año, lo único que hacen es descartar teorías de variables ocultas que además tienen measurement independence, parameter independence y outcome independence. El sueño científico bueno es convertir esta cuestión en un experimento que la resuelva. ¿No? Y la gente dice, y a mí me enseñaron, y todo el mundo piensa, que esto se restringe a una discusión estética o una discusión de café, pero nadie me explica por qué. Entonces, la idea es la siguiente. Lo que hay aquí es una visualización de la predicción del conjunto de correlaciones cuánticas. En este conjunto que hay quantum, cada punto es una de esas correlaciones. ¿No? Que decíamos antes, un conjunto de 4 distribuciones de probabilidad para lo que se llama un escenario de Bell concreto. Por ejemplo, el escenario del que hemos hablado, donde Alicia tiene 2 opciones, Bob tiene 2 opciones, cada una de estas opciones con 2 posibles resultados. ¿Ah? Entonces, cuando uno representa estas cosas, pues lo primero que se da cuenta es que cuando va a escenarios de Bell un poco más complicados, con más opciones, la geometría del conjunto cuántico de correlaciones cambia ostensiblemente, ¿no? Lo que hay dibujado a la derecha es un intento de capturar la geometría del caso de Alicia tiene 3 opciones y Bob, Alicia tiene 3 opciones, cada uno de ellos con 4 resultados. ¿Vale? Ahí hemos demostrado recientemente que es la primera vez que el conjunto cuántico toca una pared del politopo no signal. ¿Vale? Pero que hay cualitativamente un resultado distinto. Y luego hay una cosa mucho más interesante. Hay gente que durante muchos años, los últimos 30 años, ha estado haciendo un ejercicio muy interesante, que es simular las relaciones cuánticas de experimentos de Bell con modelos locales y trampas, como hablamos anoche durante la trampas. ¿Vale? Trampas como permitir comunicación entre Alicia y Bob. Un poquito de comunicación. Y se han hecho la pregunta, para simular esta predicción de la mecánica cuántica, ¿cuál es la mínima comunicación necesaria? ¿Vale? Comunicación de cuáles son las medidas. O, más raro todavía, ¿cuánto libre albedrío me tengo que dejar en el camino? ¿Vale? Y han encontrado muy gratificante la respuesta, porque han encontrado típicamente que hace falta poca comunicación, poca renuncia al libre albedrío. Y esto ha inspirado y ha estimulado un montón de cosas. ¿Ah? Pero para mí siempre me ha llamado la atención que, claro, cada correlación tiene sus números, completamente distintos, no hay ningún patrón. Hay unas que requieren mucha comunicación, otras muy poquita, etcétera, etcétera. ¿Veis por dónde quiero ir? Es decir, en el fondo las hipótesis, cada una de estas hipótesis se pueden mapear a
Vale, para simular esta correlación concreta, ¿cuánta comunicación de inputs necesito? ¿Cuánta comunicación de outputs necesito? ¿Cuánta falta de libre albedrío necesito? Y explorando un poco exhaustivamente el conjunto cuántico, igual podemos resolver el problema que nos ocupa. Resumo lo que se conoce hasta ayer. Se conoce hasta ayer que la mecánica cuántica se puede reproducir con variables ocultas con measurement dependence completa. Tú lo has dicho antes. Boom. La mecánica bohmiana es exactamente eso. Ahí no, las measurement dependence, esto es importante que lo recordéis, significa que la decisión que toma Alicia se transmite instantáneamente, de qué medir, se transmite instantáneamente al resto del universo. Eso es measurement dependence completa. No es que solo se transmita a los 500 primeros metros o algo así. Es autónomo. ¿No? Pero no local. Sí. Pero es no, a ver, no es lo mismo en el sentido, quiero introducir una cosa que es importante. El grado de no localidad. Puedes ser no local y afectar a una porción del universo, o ser no local y afectar simultáneamente a todo el universo. ¿Vale? Entonces, eso lo puedes regular. Y eso se traduce en, tú puedes necesitar mandar un bit de información a todo el universo, o puedes necesitar mandar 40 bits. ¿Vale? Y puedes tener, si tienes una restricción en el universo sobre la cantidad de información que puedes mandar, pues eso restringe la no localidad. Todas son no locales. Todas habrían repugnado a Einstein, pero son diferentes. Y estoy precisamente llegando al grano fino. Si admites infinita, absoluta no localidad en la transmisión de medidas, tienes la teoría de Bohm que te prueba que puedes reproducir las correlaciones cuánticas. Luego, hay otra cosa menos conocida, 1988, Brans, es una teoría equivalente, pero que dice lo mismo sobre el libre albedrío. Si admites que... me he equivocado, no, está bien. Me he equivocado. Si admites, la segunda es la de Bohm, ¿vale? Parameter dependence. La primera es libre albedrío. Si no tienes ningún libre albedrío en elegir las medidas, si están determinadas, no hace falta hacer no local. No hace falta hacer no local. ¿Vale? Tú crees que tienes, pero no tú. Y de nuevo volvemos a lo mismo. Una cosa es no tener en absoluto libre albedrío en un extremo, otra cosa es tener libre albedrío una de cada 20 veces. Una pregunta simplemente, a lo mejor es una tontería, pero eso es lo del superdeterminismo, esas cosas. No Es lo del superdeterminismo. Tiene que ver con el superdeterminismo. No quiero usar esa palabra por... En el caso extremo, es el superdeterminismo. Si todo demás no entra, la no localidad no entra. Vale. A ver, Gerd Toff, uno de los vuestros, es un famoso defensor del superdeterminismo como explicación de todo esto. ¿Ah? Es otra posibilidad lógica. Pero luego hay un resultado muy poco conocido, pero muy interesante. Curiosamente, aunque tú permitas que los outcomes se transmitan instantáneamente, solo los outcomes, una vez instantáneamente a todos los puntos del universo, hay correlaciones cuánticas que no se explican. Esto ya empieza a oler bien. Porque esto nos dice, bienvenidos al mundo, que outcome dependence no es, si hay solo un motivo por el que una de las hipótesis falla en la naturaleza, no es outcome dependence. Porque puedo yo construir correlaciones que aunque pongas outcome dependent, no la puedes responder. Y hay otro resultado muy poco conocido, fuera del gremio, que dice que no puedes reproducirlo si tienes measurement dependence, pero no absoluta. ¿No? La falta de libre albedrío funciona, pero que tiene que ser absoluta. Como tengas un pelín de libre albedrío, hay correlaciones cuánticas que no puedes reproducir. Si estudiáis esto es lo que hay en la literatura. ¿Y qué queda? ¿Podría reproducir la mecánica cuántica con incomplete parameter dependence? ¿Qué significaría eso? Existe no localidad, pero hay limitación. Hay limitación al caudal de información por segundo o megaparsec que puedes, o hay limitación de algún tipo. Mínima.
¿vale? No es todo instantáneamente. Pon épsilon limitación en el universo. Y puestos a pedir. Vamos a ver. Cuando la gente entra en estas historias, empieza a considerar razonables las teorías de valores ocultas en las que con un poquito de no localidad y un poquito de falta de libre albedrío sale la mecánica. ¿No? ¿Es eso posible? ¿Existen esas teorías o esas teorías se pueden descartar experimentalmente? Bueno, y por ir concluyendo, la respuesta es que esas teorías se pueden descartar experimentalmente. Eso es lo que hemos demostrado. No se pueden reproducir determinadas predicciones de la mecánica cuántica con una teoría de variables ocultas no local, pero que no sea absolutamente no local, incluso si esa teoría además restringe el libre albedrío, pero no lo restringe totalmente. Lo creáis o no, se puede demostrar. Existen correlaciones que no se pueden explicar con teorías de ese tipo. Desde el momento que tu teoría física permite el más pequeñísimo libre albedrío, o restringe de alguna manera la retrocausalidad que se llama, por pequeña que sea restricción, ¿vale? O limita, aunque sea mínimamente, la no localidad, la comunicación instantánea a todos los puntos del universo, epsilon, la mecánica cuántica te da un ejemplo que no puedes simular con esas variables ocultas. O y. Ambas. Es decir, dame la teoría que tengas todo. O sea, tu teoría de variables ocultas tiene el poder de cancelar el libre albedrío, cuasi absolutamente, pero no absolutamente. Tiene el poder de transmitir información superlumínica, pero no absolutamente. Ambas cosas al mismo tiempo. Estoy diciendo que sí, si sigues a Anders Simony, si sigues a Anders Simony y encuentras la tercera línea te demuestra que Outcome Independence no es la mala de la película, no es la que falla. ¿Eh? Porque hay, aun permitiendo lo contrario, aun permitiendo Outcome Dependence absoluta, hay teorías, hay predicciones de la mecánica cuántica que no puedes citar. Entonces es una de las otras tres. ¿Vale? ¿Qué son? Variables ocultas. Variables ocultas tipo Bond, absoluto, o con la restricción del un poco restringido, ¿no? O variables ocultas tipo Branch, donde tienes limitado el libre albedrío. La limitación puede ser absoluta o... ¿vale? Y el resultado lo que dice en definitiva es que a no ser que permitas o falta de libre albedrío absoluto, superdeterminismo, o no localidad absoluta, cualquier combinación que no tenga esos absolutos de variables ocultas está descartada. ¿Eh? Entonces, ¿cómo es esto? No voy a entrar en los detalles, pero primero es un ejemplo de una correlación y la demostración de que esta correlación no se puede explicar con ninguna de estas teorías. ¿Vale? Pero alguien puede decir, tal vez una correlación teórica, porque es un ejemplo de una correlación, es todo matemático. Estas probabilidades tienen que ir en el laboratorio que tienes errores. Entonces lo que queremos es una desigualdad como la de Bell. Entonces este es el resultado más interesante. Tenemos una desigualdad como la de Bell, una desigualdad que cumplen todas las teorías de variables ocultas que tienen no localidad, pero no absoluta, y además falta de libre albedrío,
pero no absoluto, ¿eh? Y que es violada por la mecánica. Luego, fuera del streaming, sí, os doy detalles sobre el experimento y la desigualdad, pero no está publicado, me da un poco apuro hacerlo todo. Pero ese es el resultado. Entonces, eso tiene también en Petit Comité muchas implicaciones. Y tiene implicaciones en computación. Porque si puedes mapear cualquiera de estos problemas a un circuito, cada una de estas hipótesis son limitaciones sobre el circuito. Por ejemplo, hemos dicho, la comunicación, parámetro de dependence, es una limitación que se puede traducir a la profundidad del circuito. Entonces, siempre el resultado más potente de Quantum Computational Advantage que tenemos se basa precisamente en hacer ese mapping, pero fijándonos solo en la hipótesis de que restringimos la comunicación entre las partes. ¿Vale? Eso implica en el circuito que el circuito tiene una profundidad limitada y eso implica que hay tareas cuánticas, hay tareas que se pueden hacer mejor con los recursos de la mecánica cuántica, porque precisamente esos recursos vienen de mapear esas correlaciones de Bell. ¿Vale? Lo que estoy queriendo decir es que hay muchas más limitaciones y que la mecánica cuántica viola desigualdades todavía mucho más restrictivas en términos clásicos que las desigualdades de Bell. El primero que tenga tiempo y que quiera mapear esto a un ordenador tendrá una cosa que andamos buscando, que es una teoría general sobre Quantum Computational Advantage. Gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta es el momento. Está interesante, pero yo me quería mencionar algo del no signaling, o algo así, el TNS que decía. Sí. Eso, por ejemplo, sería lo de que no puede haber comunicación instantánea o así. Sí, el no signaling ese dibujo representa, por un lado, las correlaciones locales, ¿eh? Que son las que se definen con el tema locales. Y eso es geométricamente un politopo. Pero luego tienes las correlaciones que pueden ser no locales, violar la desigualdad de Bell, pero respetar no signaling. Es decir, que no permiten transmitir información superlumínica simplemente porque los marginales, las probabilidades marginales, no dependen de lo que esté haciendo el otro. Entonces, desde el punto de vista matemático, eso define otro conjunto que es otro politopo. Por definición, las correlaciones cuánticas no permiten la transmisión superlumínica de información. Luego son un subconjunto de las no signaling, por eso estaba. Entonces, en la situación típica de los experimentos que habéis visto, la mecánica cuántica viola local, pero queda muy, muy lejos de no signaling. Entonces, hay una pregunta muy interesante que es, ¿llega a tocar no signaling? Se sabe que sí. Pero hay una pregunta es, vale, ¿cuál es el ejemplo más sencillo? ¿En qué momento sucede eso? Y es una cosa que hemos resuelto recientemente y está en el archive la semana pasada. ¿Vale? Y es precisamente en ese ejemplo que he puesto ahí. Cuando, justo por el motivo que sea, cuando a Alicia le permites tener 3 opciones con 4, hemos demostrado, y el Bob lo mismo, no hay ningún escenario más pequeño donde la mecánica cuántica llegue a ese límite. Es también un límite muy interesante porque, digamos, ninguna teoría postcuántica que puedas imaginar va a hacerlo mejor en este caso concreto. No se puede hacer mejor. Entonces es importante localizar esos puntos. Es importante por muchos motivos. Hay muchos resultados, los resultados más potentes de teoría de computación que se han usado, el que hablaba antes de Quantum Computational Advantage en Solid Circuits y NPR star equal RE, que son unas... Curiosamente, ambas cosas usan como elemento fundamental de las pruebas estas constelaciones cuánticas que tocan el peso. Eso es súper importante. Bueno, tenemos que ir. Damos las gracias. Gracias a vosotros.